año se hace lo que es el torneo de Copa aquí en Barcelona. Cada año pues, se hace en una ciudad diferente y este año pues, ha tocado en Barcelona. Y la verdad es que estamos muy contentos de que hayan venido tantas secciones de compañeros de otras ciudades y que podamos compartir experiencias, ¿no? Porque esto al final es una diversión, es pasarlo bien y al final divertirnos y conocer gente nueva, ¿no? Es un viaje de ocio que bueno, pues también nos sirve para divertirnos un poco entre nosotros después del trabajo que hacemos durante la semana. Estos encuentros son importantes porque justamente uno de los motivos de existencia de la asociación es poner en contacto a los empleados en activo o jubilados de la asociación, es decir, favorecer la amistad, la relación personal. Creo que es importante que mueva tanta gente porque és una manera també de venir aquí lúdicamente, passar-lo bien. Que el teu pare fundi una secció i que justament aquesta esdevingui de les més importants i que ell hagi jugat també i hagi participat, em sembla fantàstic i estic molt orgullosa de que ho fes el meu pare. Sí, muy interesante. La asociación la quería. En Barcelona sí que había mucho fútbol, llegamos a ser 50 equipos compitiendo entre nosotros. Para mí lo más importante no es la competición, sino la deportividad. El equipo que más deportivo sea, para mí será el que tendría que tener el mejor reconocimiento. Es una gran oportunidad para que los compañeros de la Caixa nos conozcamos, participemos, las familias se desplacen. Ja un cop que entres amb la dinàmica i estàs esperant el següent any per tornar-te'ls a trobar i poder dir, pues mira, l'any passat nos ho vam passar la mar de bé i aquest any espero que sigui igual o millor. Seguir participando en algo que nos gusta y mientras que el cuerpo nos aguante, pues ahí estamos. En mi caso particular, fui al campeonato de pádel que se organizó el año pasado en Pamplona y me pareció que estaba muy bien preparado. Entonces se lo dije a mis compañeros que en Burgos jugamos una liga de empresas y todos se han animado a la primera, claro. Yo animaría a las secciones que aún no lo han hecho. Es una forma de mostrar la ciudad, mostrar tu gastronomía, mostrar tu cultura y la verdad es que poder enseñarle eso a 250 compañeros pues es una satisfacción que vale la pena.